Vemos a Jesús coronado de gloria y de honor por haber padecido la muerte. Así, por amorosa dignación de Dios, gustó la muerte en beneficio de todos. Pues como quisiese Dios, por quien y para quien son todas las cosas, llevar un gran número de hijos a su gloria, convenía ciertamente que perfeccionase por medio del sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor, te glorificamos. Gracias. En este día en que celebramos la exaltación de la cruz, pudiéramos también decir que celebramos la manifestación del amor de Dios. La evidencia más alta de aquel que ama es entregarse por voluntad propia. Nadie le quita la vida a Jesús. Absolutamente nadie le quita su vida. Jesús está entregando su vida porque así lo ha decidido. Y la cruz es la culminación de el abajamiento de Jesús. La encarnación misma implica una cruz, porque significa abandonar tu condición divina, como lo dice San Pablo, se anonadó, se hizo nada. Y la encarnación misma es una condición para Jesús poder entregarse en la cruz. Y no solamente poder entregarse en la cruz, sino que la misma encarnación es necesaria para poder quedarse en la Eucaristía. Este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. El cuerpo que yo ofrezco para la salvación de la humanidad. La cruz definitivamente es lo que identifica al cristiano. El que no ama la cruz no ama a Cristo. Y el que no adora la cruz no adora a Cristo. De una u otra manera eso tiene sentido. Vemos a Jesús, dice esta carta a los hebreos. Es una carta sacerdotal, una carta que exalta el sacerdocio de Jesús. Vemos a Jesús coronado de gloria y de honor por haber padecido la muerte. La gloria y el honor en aquel que muere, en aquel que se entrega. Qué distinto es el pensamiento de Dios. Tenía razón Jesús cuando le dice a Pedro, apártate de mi vista, Satanás. Tú no piensas como Dios, estás pensando como los hombres. El honor y la gloria de Jesús es entregarse a la muerte. Para nosotros, cualquier otra cosa puede ser gloria y honor, menos morir en una cruz. Era la muerte más cruel y cruenta que tenían como costumbre los imperios de aquella época. El imperio romano, que de una u otra manera es el que decide la muerte de Jesús. Los judíos entregan a Jesús, ¿no? Lo quitan del medio por envidia y sobre todo motivados porque Jesús había dicho que iba a destruir el templo. Pero la muerte de Jesús es definitivamente una muerte al estilo del Imperio Romano. Si hubieran sido los judíos que lo matan, lo apedrean. La forma de darle muerte a una persona condenada en la cultura judía era morir apedreado. Recuerden ustedes aquella pobre mujer adúltera que fue llevada a Jesús y la iban a lapidar. La lapidación era lo normal en la cultura judía por alguna transgresión a la ley del Pentateuco. Y aquellos entonces que Jesús les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La lapidación era lo normal en la cultura judía. Ahora, la crucifixión era lo normal en el Imperio Romano, dedicada o que estaba reservada para personas
revoltosas fundamentalmente, que se convertían en un peligro para el imperio, de una u otra manera. Porque entonces no es a la manera judía. Algunos teólogos dicen que tiene una referencia, la cruz, la madera, el madero de la cruz, tiene una referencia definitivamente al pecado original, que estaba también descrito literalmente por Adán y Eva haber transgredido la voluntad de Dios de que no tocaran el árbol prohibido. Y entonces si el pecado entra por un árbol, pues el fruto del árbol, que es la madera, es lo que utiliza el mismo Dios para rescatar a la humanidad. Y de ahí el vínculo entonces de por qué Jesús muere en una cruz de madera. Y pues está de por medio el fruto del árbol. Y después, en la segunda parte, dice, así, por amorosa dignación de Dios, gustó la muerte en beneficio de todos. Por eso hemos dicho que hablar de la cruz de Cristo es definitivamente hablar del gran amor que Dios nos tiene. ¿Por qué? Porque por amorosa dignación de Dios gustó la muerte. Es el amor de Dios que mueve a Jesús. Es el Padre que le pide a Jesús este sacrificio. ¿Por qué? Porque no hay nadie con la suficiente dignidad como para devolver todo lo que se había perdido en el pecado original. Y por eso el mismo Dios entra a la humanidad para entregarse a sí mismo, sacrificarse. Y ese sacrificio entonces de Jesús es grato a Dios, es agradable al Padre, que es lo que va de una u otra manera a decir en la siguiente expresión. Pues como quisiese Dios por quien y para quien son todas las cosas, llevar un gran número de hijos a la gloria, convenía ciertamente que perfeccionase por medio del sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación, el que iba a guiarlos. La salvación está entonces disponible para nosotros. Es un don, es un regalo que Dios nos está ofreciendo, evidentemente con condiciones, ¿no? Con condiciones. Pero ese regalo y ese don que es la salvación está dispuesta y está disponible para nosotros ciertamente por el sufrimiento que Jesús hace en la cruz. Y por eso hoy nosotros celebramos esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, de la adoración de la cruz, como el elemento en el que Dios pone a su Hijo para sacrificarse, para devolvernos la salvación. En el sufrimiento de aquel que iba a guiarnos a la salvación. Esta es la salvación que Dios ofrece e implica la cruz de Cristo. Y evidentemente es una cruz que se transfiere a todos los seguidores de Jesús. Por eso, insisto, el que quiera seguir a Cristo y niegue su cruz, eso no compagina, eso no es así. Por eso Jesús le decía, el que quiera seguirme, el que quiera venir conmigo, que tome su cruz de cada día y que me siga. Porque yo voy a tomar la cruz de todos, la cruz de todos. Y entonces el seguidor de Cristo se convierte definitivamente en aquel que va completando los sufrimientos de Cristo. Y esta es quizás la condición más importante que nos pide este don de la salvación. Pudiéramos pensarlo así. Yo te regalo, yo te voy a regalar la salvación, pero con la condición de que tú también aceptes la cruz de cada día. Y entonces la cruz de cada día nos hace pensar a nosotros en la cruz de Cristo, porque si no, no tendría el cristiano ninguna vinculación con Cristo. Viviría de cualquier forma. Cuando nosotros experimentamos la cruz de cada día, definitivamente tiene una referencia a la cruz de Cristo. Que el Señor hoy, en el día de hoy, nos dé a nosotros el deseo de ayudarle con su cruz.
asumiendo nosotros la cruz de cada día. Y que nos dejemos salvar por Dios. Esa cruz, esos padecimientos, esa sangre que ofrece Jesús en la cruz, es por ti, es por mí, es porque te amo, es porque me ama, es porque quiere salvarte, es porque quiere salvarme. Cuando nosotros rechazamos la cruz, cuando nosotros rechazamos la salvación, entonces hacemos que esa sangre se haya derramado inútilmente, porque nos estamos perdiendo, porque estamos caminando por un camino equivocado. Hoy, en esta celebración de la exaltación de la Santa Cruz, el mismo Dios quiere recordarte: yo quiero salvarte, déjate salvar por mí. Mira que mi Hijo, mira que la segunda persona de la Santísima Trinidad ha ido a la cruz por ti. Déjate salvar. Acepta, acepta el sufrimiento de la cruz como el estilo de vida, como la forma propia de vivir del cristiano. Ojalá y que cada uno de nosotros, en este momento y a partir de este momento, comencemos a mirar nuestra cruz como un camino de salvación, como una condición para la salvación que Dios nos ofrece. Hermania José Antonio.